Vamos a saludar al general Luis Altamirano, que ya está con nosotros. General, buenos días. Mil disculpas por esos minutitos que lo hicimos esperar el día de hoy. Viernes 31 de octubre, Día del Escudo Nacional. Voy a repetir hasta el final del programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia. General, justamente estábamos terminando de conversar con el economista Ricardo Patiño, esa pretensión del presidente de la República, pues de poder instaurar bases extranjeras, dice él, ¿no? Él dice, bueno, que no hemos leído bien, que nos invita a leer que no son bases militares, sino bases extranjeras, y la posición en la que las quiere ubicar específicamente, o la que él hace mención y referencia, es en Baltra. Entonces, dentro de su criterio y experticia, ¿no? ¿Qué contradicciones traería el permitir aquello? Bueno, en primer lugar, se ha generado una serie de confusiones porque del gobierno hay varias interpretaciones a esta pregunta. De hecho, el presidente, cuando dicen que no han leído bien, yo recuerdo que la lectura no es más que un proceso de decodificar símbolos, letras, palabras, es decir, ver el significado individual dentro de un contexto. Pero otra cosa es interpretar, y interpretar significa construir significados. Para poner un ejemplo, diríamos nosotros que es equivalente leer a ver la punta del iceberg, pero sobre el agua. E interpretar es cuando podemos ver el tamaño, la forma y la estructura que se encuentra por debajo del agua. Entonces aquí es claro, cuando usted dice eliminar una prohibición, lo que está diciendo de otra forma es que existe esa posibilidad, es decir, no se torna ilegal, no se torna limitado por la ley el hecho de que se pueda dar. Entonces debe quedar aquí muy claro que la eliminación de gran parte del artículo 5, en el sentido de la colocación de bases militares para Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, sea bases totalmente autónomas o la cesión de bases nacionales, significa que esta posibilidad es la que se está abriendo la puerta con la pregunta que se está haciendo de referendo. Ahora, yo quisiera hacer una reflexión sobre esta situación. Primero hay que ver cuál es la necesidad, porque aquí básicamente se ha utilizado la pregunta con base a la narrativa de la utilidad de la base de Manta. Y yo quiero recordar algunos aspectos. Tomemos en cuenta que es un convenio que duró 10 años. Durante estos 10 años, el promedio de horas de vuelo fue de 4.000 horas. De estas 4.000 horas de vuelo, el 30% estaban destinados a la jurisdicción ecuatoriana y el 70% en la jurisdicción colombiana. Quiere decir que efectivamente sobre nuestro territorio y sobre la parte correspondiente oceánica, teníamos 1.200 horas de vuelo. En la actualidad, a partir del 2008, con la firma de un nuevo convenio, que prácticamente se legalizó en el 2022, pero que tiene ya vigencia completa desde el 2018, en el mes de septiembre, tenemos un promedio de horas de vuelo de 1.848 horas de vuelo anuales. Esto significa que la capacidad actual es superior a la que existía cuando se encontraba instalada la base de Manta. Entonces la pregunta es, ¿por qué preguntamos sobre la cesión de bases o la posibilidad de tener bases inclusive totalmente autónomas por parte de países extranjeros? ¿Por qué no se profundiza estos mecanismos de cooperación? Porque estamos viendo que tenemos un 54% más de operatividad en términos de lo que es la cantidad de horas de vuelo a lo que se disponía en el momento que se hablaba de esta base de Manta. La base de Manta no fue una base militar como tal, se trató exclusivamente de un FOL. En ese FOL había un hangar, un bloque de oficinas, instalaciones administrativas para vivienda y operaba un solo avión. Este avión rotaba entre los aviones P-3 para exploración aeromarítima, un avión que tiene que ver con el control del espacio aéreo, los AWACS, y rotaba también con el C-130E para interceptación electrónica. En la actualidad tenemos una rotación similar. En un avión 14 días, hay 2 días que no se operan entre la entrada y salida del otro avión y entran 14 días a operar otra aeronave.
Quiere decir que la capacidad operacional de lo que se tenía en el tiempo de la denominada base de Manta es superior en la actualidad. Entonces este es un primer aspecto que hay que poner en el tapete. Yo creo que no estoy diciendo aquí datos reservados, el Ministerio de Defensa lo puede comprobar, pero esa es la realidad de lo que tenemos en la actualidad. Ahora, hace más de un año hay que recordar que los Estados Unidos, por las propias declaraciones del embajador, había indicado que no tiene ninguna intención de colocar una base en el Ecuador. Sin embargo, hoy nuevamente viene en el tapete la posibilidad de la instalación de algunas bases o presencia de los Estados Unidos, después de la visita de Marco Rubio. Pero aquí también hay que entender el contexto. Una de las preocupaciones que tienen los Estados Unidos es ver la forma de contener a China en Latinoamérica. Recordemos que hay un proyecto muy importante que conecta el puerto de Santos en Brasil con Chancay a través de una gran línea ferroviaria que va a permitir el ser nutrido desde el interior del Brasil con una serie de productos y también el intercambio que puede darse desde el sector del Asia, del África, hacia el Pacífico. Y este es un interés de China. Cuando hablamos nosotros del interés nacional, no podemos dar al interés nacional una categoría de moral o inmoral. Es el interés que tienen los países. Entonces, por un lado hay un interés en este momento de China, pero por otro lado, en esta estrategia de contención de los Estados Unidos, que no deja de ser un imperio, que no deja de tener una visión imperialista, porque muchas veces asociamos a decir que esto del imperialismo es que viene desde un discurso, desde la izquierda. No, el imperialismo es un hecho que se estudia en el mundo y no es más que la expansión ya sea geográfica, en la ocupación de territorios, y el neoimperialismo está dado por la generación de dependencias de carácter económico. Entonces, yo entiendo que una de las posibilidades del interés de los Estados Unidos es justamente el control de rutas marítimas y de estos espacios para el tiempo actual y para el tiempo futuro. Recordemos la posición que tuvo el presidente Donald Trump con respecto al Canal de Panamá. Hubo un silencio absoluto de la mayor parte de jefes de Estado en la región, porque aquí lo que se está buscando es justamente retirar la presencia china en las actividades que tenía en el canal. Recordemos que esto de pensar en ocupar una base militar, por ejemplo en Balta, y ahora veo que nuevamente se contradicen, porque ayer Inés Alarcón, que es presidenta de la Comisión de Seguridad, dijo en un programa que sí es esta una posibilidad que existe, que se está analizando el sector ya sea de Balta, de Manta, pero ahora el presidente dice no, que en Balta no. No sabemos a qué presidente creer, al presidente que dio la entrevista en Radio Centro, o al presidente que dio la entrevista en Radio Democracia, o al presidente que acaba de dar una entrevista en I99. Entonces se cambian las versiones. Entonces este como un primer punto para la reflexión, porque lo que nos dicen, y no solo por estos hechos, sino por varias declaraciones que el presidente ha venido dando desde el inicio de su primer mandato, en donde posteriormente nos encontramos con decisiones que se había desmentido, pero decisiones que posteriormente las pone en práctica. General, el presidente de la República decía que esto va a servir a ayudarnos para combatir la pesca ilegal, el tráfico de combustible, el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, ¿no? ¿Realmente hay un interés por parte del gobierno nacional de traer estas bases extranjeras para esto, o solamente es simplemente un interés imperialista, como usted lo decía, o más bien resumiendo, ¿podrían realmente estas bases coadyudar al gobierno nacional? Mire, el presidente ha esbozado una serie de justificativas, unas que realmente causan risa. Porque recuerde usted que uno de estos programas que le acabo de mencionar, el presidente dijo, no, si mis hijos son colonos. Bueno, de lo que yo sé, no nacieron acá en el país. La esposa nace en Galápagos. Dice, ¿qué tipo de interés puedo tener de afectar a las Galápagos? Yo también les recuerdo que él es nacido en los Estados Unidos. Entonces, si yo utilizo esta misma analogía simplista, diría, ¿qué tipo de interés tiene él de afectar a los Estados Unidos? No podemos caer en este juego de absurdos, pero con absurdos el presidente responde
a una situación tan delicada que tiene que ver con la seguridad nacional. Mire, ¿cuál es la posibilidad de que las Galápagos se firme un convenio que tenga una duración de 99 años? Es posible. En un país en donde no existe institucionalidad, donde no existen contrapesos, donde no existe debate, donde no existe transparencia y en donde a todo lo que le incomoda al gobierno pone 7 candados encima y lo declara de reservado. Pero mire, acaba de declarar de reservado el programa de jóvenes. Jóvenes en acción. Jóvenes en acción. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay de reservado en un programa de supuesta ayuda social? Acaba de declarar reservado todo lo que tiene que ver con la entrega de bonos y las compensaciones a transportistas. Entonces, lógicamente que esto también estará bajo 7 candados y nadie sabrá lo que se habrá firmado. Mire lo riesgoso de firmar un convenio de esta naturaleza. No sabremos cuál es la naturaleza de esa cooperación o de esa presencia. No sabremos cuál es el tipo de operaciones, cuál será la presencia militar exactamente y el tiempo de duración o plazo del mismo. Ahora, lo que yo les voy a decir no es que estoy pensando en abstracto, porque también hay una posibilidad de que tengamos una base de los Estados Unidos en Galápagos y de ahí no salgan nunca más. Y alguien dice, bueno, es que estamos elucubrando. No, señores, veamos la historia. Recuerde usted cuando se dio la situación de Guantánamo. Y no estamos hablando todavía del comunismo, el socialismo. Cuando se quiso revisar este convenio que fue firmado en 1903, revisar en los años 50, los Estados Unidos, en el convenio que se había firmado, había establecido una cláusula que se aceptó en ese momento por Cuba después de la guerra americano-española, en donde cualquier modificación del convenio tenían que estar de acuerdo las dos partes. Si había un desacuerdo, simplemente no hay acuerdo. De tal forma que Guantánamo seguirá en manos de los Estados Unidos siempre y cuando sea el interés nacional de ellos. Pero vamos a un ejemplo más actual. Recordemos lo que está pasando actualmente con Groenlandia. Groenlandia fue una colonia de Dinamarca, posteriormente en los años 50 pasa a ser parte en 1953 como una región administrativa de Dinamarca, y posteriormente en los años 70 y en el 2000 se firman algunos acuerdos en donde se genera autonomía en varios aspectos. ¿Qué dijo el presidente Trump hace poco? Es de interés de los Estados Unidos el ocupar Groenlandia por seguridad nacional y vamos a ofertar para poder comprar. Y lo vamos a comprar y lo vamos a hacer por las buenas o lo vamos a hacer de la forma que los Estados Unidos atiendan a este interés. Recordemos que los Estados Unidos ocupó Groenlandia sin autorización de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial y después de eso no quiso salir. Eso obligó al gobierno de Dinamarca a firmar un acuerdo sobre la presencia de los Estados Unidos. Y ahora los Estados Unidos lo que le están diciendo, nos vamos a quedar con toda Groenlandia. El asunto es que el interés nacional de los Estados Unidos está dado por varios motivos. Groenlandia, si uno ve en un globo terráqueo, puede observar que tiene mucha proximidad hacia la Federación Rusa. Permite el control de las rutas del Ártico que se están abriendo por los deshielos. El deshielo en la misma Groenlandia permite el acceso a minerales, el acceso a tierras raras y a uranio. Y es un interés de carácter estratégico justamente por estas proximidades que tiene con la Federación Rusa en su escudo misilístico y de interceptación y detección en el caso de una guerra. Pero ahí está el interés nacional. ¿Alguien podría decir, es esto moral o inmoral? No, en relaciones internacionales y en la política real no podemos dar estas categorías. Lo importante es que los países, cuando lleguen a acuerdos en donde involucra soberanía, vean que sus intereses están representados. Yo me pregunto, ¿será que esto va a ocurrir en el país? ¿Que los intereses del Ecuador van a estar representados? ¿O será que esta intención de la contención a China? Porque, mire, le voy a decir con hechos. Cuando vino el secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente al día siguiente tuvo una entrevista
Y esta es una entrevista que no ha sido muy publicitada acá en el Ecuador, que fue una entrevista hecha por Univisión. Y cuando le preguntan sobre la situación de China, si es que Marco Rubio se había referido, él dijo, y miren ustedes textualmente, que desarmar la situación, es decir, reducir el comercio con China, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Lo dijo esto, no se hace de la noche a la mañana. Quiere decir, si uno entiende, que hubo un pedido de ver la forma de reducir estas relaciones comerciales que mantenemos con China. Entonces, está muy claro. Y el Ecuador pero eso tendría una afectación directa a la economía ecuatoriana, porque nosotros estamos muy relacionados con China. Lógicamente que va a tener un efecto directo a la economía ecuatoriana. Lo que estamos diciendo, más allá de este efecto, es que hay unas intenciones que el Ecuador tiene que sopesar, porque el Ecuador no puede entrar en la cancha de los grandes jugadores geopolíticos, porque tiene que jugar de forma inteligente. Mire, nosotros tenemos un saldo positivo en la balanza de pagos con los Estados Unidos. Es decir, el crecimiento de las importaciones, entre importaciones y exportaciones con Estados Unidos, hemos crecido desde el 2015 de 2.500 millones positivo a una balanza de pagos positiva de 3.182 millones. Con China tenemos una balanza de carácter negativo, pero tenemos unas exportaciones a China que bordean los 8.500 millones de dólares. Entonces, esto es importante, digamos, 7.300 millones de dólares, y unas importaciones que están en ese orden. O sea, hay que tomar en cuenta que son interdependencias. Claro, tenemos una balanza de carácter negativo, pero tenemos un rubro de exportación mayor al que tenemos con los Estados Unidos. Pero ahí están las intenciones por detrás, entonces el Ecuador tiene que jugar de forma inteligente. Mire, pongamos el caso de Colombia. Colombia, en el año 2009, firmó un acuerdo complementario de cooperación, esto fue entre el presidente Uribe y el presidente Obama, para la instalación o ceder el uso de 7 bases militares. Este acuerdo no fue procesado por el Congreso, es decir, no se observó lo que establece la Constitución de la República Colombiana. La Corte Constitucional dijo que este acuerdo no podía ser entendido como una extensión de aquellos acuerdos que ya fueron aprobados por el Congreso y que pasaron el control constitucional. ¿Y qué es lo que le dijo? Que existe una potencial violación a la soberanía de Colombia, que no ha existido la publicidad ni tampoco el debate y que no tiene control político. Por lo tanto, anuló este acuerdo. Ni al presidente Uribe, ni al presidente Manuel Santos, que le sucedió en todo este proceso, se les ocurrió hacer una marcha contra la Corte Constitucional de Colombia y tildarlas de narcotraficantes, la Corte Constitucional de las FARC, la Corte Constitucional terrorista. Es la institucionalidad. Porque en el Ecuador, yo me imagino un presidente que quiere quedarse 4, 8 años, 10 años. ¿Y qué pasa si usted firma un acuerdo por 99 años? ¿Qué pasa si usted firma un acuerdo en donde ahora sí tendremos una base militar con otros propósitos? Porque lo que le digo, la base de Manta, donde la mayor parte está muy equivocado, porque se habla de la base de Manta, entonces a las personas nos viene a la cabeza estas películas en Netflix. Entonces es una base con 20 aviones, no. Un avión, eso es lo que existía en Manta. Y el promedio de horas de vuelo, como les referencié hace poco, es 1.200 horas de vuelo sobre territorio ecuatoriano. Y en la actualidad tenemos 1.848 datos oficiales. Entonces, ¿cuál es el interés? Profundicemos de esta cooperación. Pero firmar un convenio sí nos puede llevar a una situación, yo le digo, bastante comprometedora en el futuro. ¿Por qué? Porque puede cambiar el contexto geoestratégico mundial, puede cambiar las normas del orden internacional. No sabemos cuál sea el poder disuasivo, por lo menos, del derecho internacional a través, por ejemplo, de la ONU y todas sus agencias, frente a una ocupación y a una, decimos, una situación de no salir. Puede el país atravesar en 20, 30 años una situación política, económica, social de una crisis, y con una ocupación prolongada, estos casos se han dado en la historia,
digan, bueno, de acá no salimos. Entonces estamos olvidándonos la historia, porque hay que recordar también el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca firmado en 1947. En este tratado, que es un tratado de seguridad colectiva, y voy a extenderme un poco, porque si me escucha algún asambleísta de la Comisión de Seguridad, la mayor parte no ha estudiado relaciones internacionales ni temas de seguridad, y en otras áreas y profesiones, ese es el país, entonces la seguridad colectiva obliga a cualquiera de los miembros frente a una agresión extraterritorial, en este caso, tal como estaba firmado, es decir, fuera del continente, a que acudan en su auxilio. Estados Unidos se vio entre la espada y la pared, dijo, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Porque el Reino Unido, Inglaterra, que muchos lo conocen así, era aliado estratégico de los Estados Unidos por muchos años, su primer socio importante en la OTAN, y por otro lado tenía el TIAR, en donde tenía que apoyar a Argentina. Yo con esto no justifico, que me parece que fue una decisión totalmente equivocada de la dictadura argentina para distraer de los problemas internos. Entonces se le ocurrió realizar la invasión a las Islas Malvinas y las Islas Sandwich del Sur. ¿Pero qué dijo Estados Unidos? Sus abogados diplomáticos esgrimieron el siguiente argumento. Dijeron, no, lo que pasa es que no hay una conexión de la plataforma continental con las Islas Malvinas y por lo tanto no podemos apoyarles. ¿Pero qué hizo los de Estados Unidos? Les dio el soporte logístico a través de la isla de Asunción, el soporte de comunicaciones e inteligencia. Ahí está el interés nacional de los Estados Unidos. Por eso le digo, el interés nacional uno no puede catalogarlo de moral o inmoral, porque si me pongo de un lado puedo decir que es inmoral, del otro lado que es moral. No, el interés nacional es el interés nacional. Y el Ecuador tiene que velar por su interés nacional, porque en el país se escucha, le digo, justificativas de todo orden. Yo veo que el peligro mayor es no saber qué se puede firmar, la ausencia de controles institucionales, de contrapesos democráticos reales, de aquello que se pueda llegar a firmar más allá de una aprobación de lo que se quiere hacer en este momento. Ese es el riesgo mayor, porque por otro lado, pensar en una base militar en donde haya efectivos para operar en tierra sería totalmente negativo. O sea, estaríamos diciendo que estamos en la condición de Mali, estamos en la condición de Somalia, estamos en la condición de Irak. Eso es lo que estaríamos diciendo, que venga alguien a darnos haciendo lo que no podemos hacer. La cooperación internacional es importante, yo no me opongo. Asistencia técnica, asistencia financiera, donaciones, compra de equipo, el asunto, por ejemplo, de personal de enlace, de entrenamiento. Estas cosas se pueden hacer y eso no requiere una base. Las operaciones de policía con intercambios de policía de otros países no requiere una base. Mire Colombia qué está haciendo. Y le dice un oficial que estudió en Colombia. Colombia tiene un sistema muy similar al que tenemos en la actualidad. Es decir, los aviones de Estados Unidos pueden aterrizar, repostar ahí y cumplir operaciones. Es parte de los acuerdos firmados, pero no se ha entregado una base, ni una parte de la base, sino el uso de estas instalaciones para las operaciones, tal como se está haciendo en este momento en Galápagos, o desde Manta, o desde Guayaquil. Entonces, veamos estas dimensiones de lo que puede ocurrir, porque aquí en la cabeza de las personas pensarán que van a venir infantes de marina a patrullar la ciudad de Guayaquil, y de ocurrir eso, sería terrible. Porque ¿cuál es el estatuto de estas fuerzas? Los Estados Unidos, como cualquier potencia, uno tiene que revisar, por ejemplo, la presencia de Francia en Mali, tiene un estatuto de fuerzas que impide ser juzgado, inclusive por delitos comunes, civiles, penales, en esa jurisdicción, y esto no quiere decir que haya impunidad, pero son juzgados en sus países de origen. Entonces, esa es la realidad. A mí no me asusta mucho esto, me asusta el saber cuál es la naturaleza de esta base, me asusta el saber cuál es el plazo, cuáles son las limitaciones que tendrán, cómo el Ecuador puede cerrar un convenio de esta naturaleza, o podemos convertirnos en las situaciones que hemos visto, por ejemplo, de lo que pasa en Guantánamo, o de lo que pasa en este momento con esta base en Estados Unidos, en Groenlandia, y eso es lo que está pasando. Recuerde que en 1945, los de Estados Unidos no quisieron salir de Galápagos. Está en los libros de historia. ¿Y quién
le dijo no, Velasco Ibarra. Y hay una portada del Universo, de esa época, de los microfilms del Universo, en donde uno puede ver que Estados Unidos quiso quedarse en Galápagos y crear bases militares aéreas en el Brasil. En el Brasil, lógicamente, en un sentido nacionalista profundo, le dijeron no, aprovechándose de que en ese momento, recuerden ustedes que en la Segunda Guerra Mundial hubo un contingente brasileño importante que participó en las operaciones que se llamó la Fuerza Expedicionaria Brasileña, pero le dijeron que no. Entonces, este es el gran riesgo, el gran peligro que yo veo de ceder una base militar bajo las condiciones actuales, en donde no existirá ningún tipo de procesamiento de carácter técnico y se pondrá un montón de tierra encima y nadie podrá ver lo que se ha firmado. ¿Se puede repetir lo que ocurrió ya en el pasado, general, que Estados Unidos no quería salir de Galápagos? Pero yendo un poco más allá, a nivel geopolítico, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, no? Yo veo que Estados Unidos intenta abrir frente con China, están allí en una disputa por el tema comercio y por la situación de que China está en todo el planeta, ¿no? En todos los países del mundo está abriendo mercado, y eso no le gusta a Estados Unidos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, general? Mire, tomemos por ejemplo el caso de Brasil que a veces muy poco acá se conoce. Recuerde usted que en este momento Brasil tiene una tasa arancelaria del orden del 50% en la mayoría de sus productos con los Estados Unidos. Pero hay un interés de los Estados Unidos con Brasil. El presidente Lula, y no pensemos en esto de izquierda y derecha, porque yo creo que no hay que ir a los extremos. Todo extremo es malo. Una extrema izquierda es mala, ¿no? Vemos, por ejemplo, casos que se han dado en el mundo, y una extrema derecha también es mala cuando tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como el fascismo. El presidente Lula es un nacionalista. Hoy debe hablarse mucho de nacionalismo, globalismo. Hay que ubicarse en la posición correcta, defender los intereses nacionales, pero no pensar en encerrarse, pero también pensar en las alternativas globalistas. ¿Por qué hubo este acercamiento reciente entre el presidente Trump y el presidente Lula? Porque hay un interés de los Estados Unidos, no de ahora. Es un interés que se abre frente a la necesidad de diversificar, por ejemplo, entre otros, el origen de tierras raras. Brasil es el segundo país del mundo con mayor reserva de tierras raras. Y hay intereses desde China, también entiendo que desde Rusia, de realizar la explotación de tierras raras. Ahí está un interés. Entonces, ahí viene este acercamiento. Y lógicamente que Brasil tiene con los Estados Unidos una balanza deficitaria. Recuerde cuando el presidente Trump dijo que no podíamos seguir beneficiándolos porque nos perjudican. Eso cayó en saco vacío, porque el Brasil tiene una balanza deficitaria con los Estados Unidos, no así, por ejemplo, con China. Entonces le interesa mantener un comercio con China porque tiene un comercio mayor y un comercio que se conoce como superavitario. Entonces, esto también hay que tomar en cuenta. El Brasil, con este tren que va a conectar el Atlántico con el Pacífico, gana mucho, porque le va a permitir a través de una serie de ramales también sacar productos del interior del Brasil. El Brasil es un país continental, es un continente prácticamente. Entonces, hay el interés de Brasil en esto. Cuando usted no tiene presidentes con nacionalismo, ocurre lo que sucedía con Bolsonaro. Y mire, yo no estoy haciendo una crítica a la derecha, sino presidentes que no ven el nacionalismo. ¿Quién se prestó para intentar vender la Embraer, que es la empresa que fabrica aviones en el Brasil, que tiene insumos de varias partes del mundo, inclusive de los propios Estados Unidos, vender a los Estados Unidos a la Boeing? Bolsonaro. Recuerde que el 60% del transporte interno en los Estados Unidos, el transporte de corto alcance, está cubierto por aviones brasileños, en gran medida también en Europa. Entonces, había este interés. El complejo espacial brasileño fue cedido por Bolsonaro a los Estados Unidos. Entonces, un país tiene que tomar
las políticas de acuerdo a sus propios intereses. Y cuando tiene que negociar con una gran potencia, tiene que analizar los riesgos, no los riesgos de aquí a 6 meses, un año, los riesgos en 10, 20, 30 años. Eso es lo que hace Estados Unidos, eso es lo que hace China, eso lo hace Canadá, o sea, países que tienen estructuras sólidas. No se puede tomar una decisión. Yo digo que este momento, abrir esta posibilidad sin tener una forma de contrapeso real a lo que pueda ser firmado, sería muy, muy negativo. Mire, recordemos el caso de la guerra del atún, porque también aquí he escuchado una serie de cosas que hablan que es que el gran problema que tenemos hoy de la pesca ilegal en las Galápagos fue la firma de la Convemar. Bueno, lo que pasa es que la ignorancia es gratis, pero la lectura también. La Convemar se crea desde las Naciones Unidas, impulsado a las Naciones Unidas, por una serie de controversias que se van dando en el mundo, y parte de estas controversias es la pesca. La famosa guerra del bacalao en el Mar del Norte, en Europa. Hay la guerra del atún, México, Estados Unidos, los años 50. La guerra del atún, Perú, Ecuador versus Estados Unidos. Duró 20 años, no una guerra como tal, pero hubieron acciones inclusive armadas. Hay que recordar que en ese periodo el Ecuador capturó 50 embarcaciones de los Estados Unidos. Inclusive la embarcación más grande, el buque factoría más grande que tenía en ese momento la flota de California. Y el Ecuador impuso severas multas, hubo tensión diplomática, una serie de situaciones, pero no podemos olvidar qué hizo los Estados Unidos. Para alentar, continuar con la pesca, le pagaba a las empresas las multas. Y en algunos casos, los buques fueron escoltados por guardacostas de los Estados Unidos. O sea, nos estamos olvidando de este capítulo de la historia. ¿Por qué era el interés nacional? Porque los Estados Unidos decían, no, el mar territorial es 3 millas. Después pasaron a la doctrina de las 12 millas. Hoy, la mayor cantidad de países del mundo ribereños, es decir, que tienen acceso a aguas, ya sea de mares internos o de océanos, son parte de la Convemar. Entonces, aquí no vengamos con cosas. En el continente, digamos, en el mundo, países que no han firmado la Convemar, pero que actúan en esta lógica, pero que no han firmado, son Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, y por ahí se me escapan 2, 3 países más. El resto ha firmado, porque es una evolución del derecho internacional marítimo, porque permite tener una misma regla para todos y evitar este tipo de interpretaciones. ¿Por qué los Estados Unidos no lo firman? Porque hay un interés, dicen, si yo tengo la tecnología para explotar recursos marinos a las 100 millas, ¿por qué tengo que ponerme una autolimitación en este aspecto? Es parte del interés nacional, no es moral o inmoral, es el interés nacional. Entonces yo lo que les invito a las personas que lo están escuchando es reflexionar si el Ecuador actuará en el interés nacional bajo las circunstancias de una débil institucionalidad frente a una presión que puede existir desde los Estados Unidos. Porque ayer escuchaba estas declaraciones de la presidenta de la Comisión de Seguridad, que de profesión es tecnóloga en administración y ha estado ligado en la industria textil, de ahí no conozco algún estudio de seguridad o de relaciones internacionales que tenga, decía, no, es que si ya se está hablando, posiblemente tengamos aquí la presencia de Italia, tengamos la presencia de Reino Unido, la presencia de Israel. Mire, me causa risa, porque dicen cualquier cosa, son declaraciones contradictorias. Ya le digo, ahora el presidente dice, que solo le falta decir que nunca habló de Baltra, no, que no hay interés. Y yo escuché a un asambleísta de ADN decir, no, son bases militares, son bases medioambientales. O sea, ¿cuál versión tenemos que creer? Yo en su programa una vez le dije, y revisen ustedes las declaraciones que tuvo el presidente de la República antes de asumir la presidencia en su primer mandato. Dijo, no, si el problema de seguridad es simple de resolverlo. El primer año vamos a reducir el 50% la cantidad de homicidios. Y el segundo año vamos a llegar casi a 0. Bueno, señor presidente, este año, tal como se perfila, lamentablemente, va a ser el año más violento de la historia en términos de homicidios en el Ecuador. Pero nos siguen diciendo que tenemos un nuevo Ecuador,
que no hay que arriesgar lo que se ha ganado. Yo creo que sí han ganado cosas, pero tal vez el grupo que está gobernando este país, porque en las protestas se condonaron 96 millones de dólares. Ellos sí han ganado mucho. Pero ahí el tema de seguridad general cada día sigue creciendo. Esta semana mismo secuestraron a 4 técnicos de comunicación EP que pertenecen al Estado, que fueron por suerte rescatados ayer o antes de ayer, me parece. Pero bueno, situaciones así que cada día nos sorprenden, ¿no? Y que sin embargo desde el gobierno, los ministros nos siguen hablando de que el país es más seguro y que el gobierno hace esfuerzos. ¿Cuáles esfuerzos? Yo no sé hasta dónde ellos pueden seguir sosteniendo esa tesis de que el gobierno está trabajando por el tema de seguridad. Y ver también que tienen que estar viendo que otro país nos dé para combatir la inseguridad de este país. ¿Cómo podemos tener a las Fuerzas Armadas, a la policía, esperando que nos den dádivas? Así no podemos funcionar. Jaime, rápidamente porque tengo que salir, tenía previsto hasta las 9:40. Mire, aquí es grave la situación del país. Los recursos no se priorizan y se destinan a otras cosas. Este año se estima que llegaremos a 1.250 millones de dólares en bonos electorales, porque es el nombre que hay que darle. 600 millones de dólares adicionales a los bonos que se entregan se dieron durante la campaña electoral. Y se estima que en este periodo serán 750 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿qué se hizo con el 3% del IVA? Para tener una ley de dádivas, porque eso es lo que debe llamarse esta ley de donaciones, no es una donación. Una empresa, lo que se está haciendo es que una empresa, por ejemplo, comercializadora de vehículos, le entregue vehículos a Fuerzas Armadas, pero le da el precio de venta. Le genera un crédito tributario y un beneficio adicional para el siguiente año. Y aparte de eso, no paga los impuestos, el impuesto a la renta, del valor de esa venta. O sea, es absurdo. Es como yo le he dicho, oiga, si los hospitales están en soletas, pues hagamos entonces una ley para que nos donen lo que quiera y capaz que nos llenamos de paracetamol, de jeringas o de guantes plásticos. Así no puede funcionar un Estado. Un Estado no puede funcionar de esa forma, entonces nos tienen engañados. Y lo que más duele es que se siguen entregando bonos cuando usted tiene una situación dramática en salud. Yo en otros programas a usted le he mencionado y en otros porque hago también análisis de presupuesto, ¿cuál es el nivel de ejecución del presupuesto de salud? Es calamitoso. El presupuesto de salud, de inversión, es de apenas 200 millones de dólares. Y este año, por los cálculos que he hecho y los niveles de comprometido, no llegaremos a un nivel de ejecución que sobrepase el 60 o 65%. En gasto corriente, o lo que se conoce como los gastos permanentes, ahí vemos que prácticamente hasta el último análisis que hice hace 15 días, el nivel de ejecución no llegaba al 40%. De ahí salen las medicinas, ahí sale el pago para los servicios tercerizados de seguridad, de limpieza, de alimentación. Entonces, por eso es que no hay alimentación en los hospitales. Usted ve un periódico como Primicias que dice, médicos están vendiendo hot dogs con enfermeras y personal auxiliar para dar de comer a los pacientes. Y el presidente tiene o no tiene más bien corazón, y comienza a regalar bonos, bueno, y bonos a gente que no tiene prioridad. Bueno, la gente dice muy bien, gracias, pero el problema es que ese bien, gracias, afecta la situación de ecuatorianos que están en situación crítica, como las personas que no pueden tener diálisis, que no pueden tener servicios médicos, que no pueden tener medicinas y que tienen una pésima educación, porque he publicado unos twitters de los niveles de ejecución, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que es totalmente calamitoso. Entonces, aquí se feria la plata del Estado. Mire, hasta la última vez que tuve acceso al valor de gastos reservados, el gobierno ha sobrepasado ya los 110 millones de dólares. Esto significa, porque aquí se hace comparaciones, no hemos tenido un gasto en la historia tan alto.
en gastos reservados. ¿Y en qué se utiliza ese dinero? No sé, y puedo lucubrar que puede ser que hasta se utilice en transporte, en marchas, lo que sea, en cualquier cosa. Vea, si eso que es que tiene que ser pasado a través de una comisión, la Comisión de Seguridad, ¿qué se dirá ahí? Todo se pone bajo 7 candados. Si las cosas que acabamos de ver de este programa de Jóvenes en Acción, hoy es reservado, el programa de las compensaciones de transportistas es reservado. Por eso es que los contratos del Ministerio de Defensa, que denuncié hace algunos meses, eso no se va a averiguar nunca. Porque ahí hay algo extraño, porque hay una relación de los 3 contratos con las mismas personas, y cuando uno ve las condiciones que se dieron, a quienes nombran de administrador del contrato, de cómo ganan los concursos, uno se cae para atrás, pero en el país no pasa nada. Eso es lo que le tengo que decir, Jaime. Lastimosamente tengo que despedirme en este momento porque estoy atrasado a una actividad personal. Nos vemos el próximo viernes, general. Me está invitando, muchas gracias. Ahí estaremos. El general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.